Vamos a desarrollar en estos minutos un tema que tiene un gran impacto social y una repercusión económica en salud muy importante, como es la osteoporosis. Y para ello tenemos un invitado con especiales quilates, que es el doctor Ariel Sánchez, doctor en medicina, endocrinólogo, pero especialmente dedicado a los problemas de metabolismo óseo y mineral. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, y hoy se va a ocupar de desarrollar aspectos de este tema. Por eso quiero iniciar esta conversación preguntándole al doctor Ariel la definición, el concepto de qué se trata esto, qué es la osteoporosis. Bien, la osteoporosis hay una definición operativa que se hizo ya hace unos 20 años a iniciativas, digamos, de una reunión de consenso de la Organización Mundial de la Salud, y dice básicamente, da dos conceptos. Hay una disminución en la osteoporosis de la densidad mineral del hueso. Todos sabemos que el hueso es firme porque está impregnado de sales de fósforo y calcio, ¿no es cierto? Entonces hay una disminución de la concentración del mineral óseo y además alguna pequeña alteración en la microarquitectura del hueso, que es bastante compleja. El hueso tiene una parte más compacta, tiene una parte ligeramente esponjosa, que parece una esponja justamente en el interior de algunos huesos, y estas estructuras microscópicas se alteran, y eso predispone al hueso a una fractura con más facilidad que si no estuviera este proceso de osteoporosis previo. Entonces, osteoporosis, la definición, junta estos dos conceptos: disminución del mineral del hueso y predisposición a las fracturas. Y este problema de la salud del hueso, ¿en quiénes se dan? ¿En qué momento de la vida aparece? ¿Tiene una frecuencia determinada en un grupo etario? ¿Cómo nos puede ejemplificar en este aspecto? Bien, el concepto de baja masa ósea en gente joven es una cuestión que posiblemente esté gobernada por cuestiones más genéticas que metabólicas, pero también hay factores nutricionales y de hábitos, etcétera. Como en todo en medicina es así, es una interacción entre los genes y el hábitat de la persona y sus hábitos. Pero se trata de no hablar de osteoporosis en personas jóvenes, se habla de osteopenia en esos casos. Y más bien la osteoporosis se reserva al proceso que acabamos de definir, pero en personas de más de 40, 50 años. Como todo en nosotros, los genes definen cuánta masa ósea vamos a tener al finalizar el crecimiento en alto, digamos, que se alcanza alrededor de los 17, 18 años en ambos sexos, y ahí hay genes que determinan cuánta masa ósea vamos a tener, de modo que también cuánto hueso vamos a disfrutar en la edad adulta está gobernado por genes. ¿Cómo se va a mantener esa meseta de masa ósea hasta los 50 años? También está gobernado por genes. Y la velocidad con que se pierde hueso después de los 50 años también está gobernado por genes. De modo que todo esto está bajo control genético. Pero por supuesto que uno puede modificar un poco esto a favor o en contra según los hábitos de vida. Las personas muy sedentarias, las personas muy delgadas, las personas que tienen hábitos malos para la salud como el fumar o el beber en exceso, las personas en cuya dieta no se incluyen los lácteos de manera regular, estas personas evidentemente están predispuestas a tener menos masa ósea cuando llegan al final de la juventud, y también están predispuestos a conservarla peor, a esa masa ósea, si no corrigen esos hábitos, ¿no es cierto? Y las personas que al contrario tienen peso normal, tienen una actividad física más o menos constante y regular, tienen una buena nutrición, incorporan los lácteos regularmente en su dieta, se exponen al sol con normalidad, digamos con prudencia, todas esas gentes van a tener más chance de tener un hueso de más calidad y preservar mejor la masa ósea que sus genes les dieron. Claro, lo que estás diciendo es que hay una interacción entre factores genéticos, que son los predisponentes a la enfermedad,
y factores ambientales o adquiridos, Exacto. que son los que repercuten sobre los factores genéticos. Exacto. Ahora, sabemos que la mujer tiene una incidencia mayor de osteoporosis y sobre todo a partir de la menopausia. Por lo tanto, yo te querría preguntar cuál es el mecanismo fisiopatológico y hasta qué punto la parte hormonal interviene, por qué la menopausia puede ser un factor señero en un antes y un después, o solo es problema de masa muscular, etcétera. Quisiera que me expliques un poco el mecanismo que se va produciendo esta debilidad del hueso en su resistencia al trauma, cómo es que se produce. Bien, entonces empecemos un poquito por la diferencia que hay entre el hueso del varón y de la mujer, porque claro, las hormonas sexuales son diferentes en uno y otro sexo, y entonces parece que la testosterona hace desarrollar mayor masa muscular al hombre. El hombre tiene huesos un poquito más grandes, son de mayor largo y de mayor grosor que el de la mujer. Pero sin embargo en la mujer el estrógeno, la hormona femenina, tiene un rol importantísimo en la preservación de la salud del hueso. Y a la mujer le pasa algo que no le pasa al varón. El varón tiene una declinación progresiva de sus niveles de testosterona con la edad, pero no hay ese cataclismo que se produce a mitad de la vida de la mujer adulta, que alrededor de los 45, 50 años, el ovario deja de producir estrógenos y de manera brusca, y esa caída no es gradual, es así, es brusca. Y eso le produce al hueso una revolución tremenda, porque el estrógeno estaba hasta ese momento sosteniendo una buena salud ósea. Al no estar el estrógeno, el hueso un poco empieza un proceso de destrucción acelerada y se pueden perder en el curso de 4 o 5 años, qué sé yo, 20 o 30% de las reservas que ese hueso tenía en minerales. Y es un hueso que de golpe empieza a ser un hueso mucho menos resistente ante el impacto. Entonces, pequeñas caídas que de otra manera no hubieran tenido más consecuencias que un moretón, ahora terminan a lo mejor en una fractura. Y esa es la razón de la explosión, digamos, de frecuencia de fracturas en la muñeca, en los brazos, a veces en las vértebras y a veces en otros huesos largos, sobre todo en mujeres en la segunda mitad de la vida. Cosa que siempre en el varón esto puede darse también, pero con muchísimo menos frecuencia. Se piensa que hay 4 o 5 veces más fracturas en la mujer que en el varón. Bien, ahora, dentro del proceso de destrucción y formación de hueso, existe lo que se denomina unidades de remodelamiento óseo. Exacto. Inclusive hemos leído, y no sé si eso es real, que más o menos cada 10 años tenemos un esqueleto nuevo, porque por unidades se va modificando el esqueleto. Me gustaría que expliques un poco cuál es el mecanismo en el cual el hueso es removido y vuelto a formar, porque esto es lo que se desequilibra cuando la balanza se inclina hacia la reabsorción y no a la posición de hueso. Esto estaría llevando al enrarecimiento de las trabéculas óseas y a la osteoporosis. Así que quizás un pequeño detalle de cómo es el proceso íntimo celular podría venir bien para entender la osteoporosis también. Perfecto. Lo que acabas de decir es un concepto tremendamente importante, es el de la remodelación ósea, que es un proceso por el cual el hueso, que mucha gente considera que es una especie de viga de cemento muerta que está nada más que para sostenernos y que no nos caigamos así como si fuéramos invertebrados, creen que es una cosa inerte. Sin embargo, el hueso es un tejido vivo que está en permanente recambio, como todos los otros tejidos del organismo. Entonces hay células encargadas de romper el hueso que está viejo y que ya no sirve, que no se necesita porque no sostiene peso, lo que fuere, se llaman osteoclastos. Y después hay otras células encargadas de formar hueso donde hace falta formarlo. Entonces se llaman osteoblastos. Entre las dos poblaciones de hueso hay una especie de comunicación a través de sustancias químicas que se llaman citoquinas, y este proceso procede de una manera, en una persona sana, procede de una manera equilibrada. Por eso es que tenemos un esqueleto completamente nuevo, como vos decís, cada
8 o 10 años, el material del hueso se ha renovado, aunque la forma del hueso sigue siendo la misma y el tamaño del hueso sigue siendo el mismo, no seguimos creciendo indefinidamente. Ahora bien, cuando los estrógenos no están, lo mismo pasaría en un hombre al cual se lo castra y se le saca la testosterona, los osteoclastos dejan de tener una especie de freno funcional, se desenfrenan y empiezan a destruir hueso aceleradamente. Los osteoblastos tratan de seguirles el paso y tratan de reponer ese hueso que se va perdiendo, pero se quedan atrás. En esa carrera que ocurre de destrucción ósea acelerada, generalmente pierde la formación y la masa ósea disminuye. Y la calidad del hueso disminuye. Lo que te quería preguntar también es desde el punto de vista clínico, porque la osteoporosis se expresa por su fractura. Hasta ese momento es una patología o una enfermedad silente. Tal cual. ¿Qué datos clínicos, qué elementos nos podría orientar hacia una progresiva pérdida de hueso, hacia un riesgo de fractura antes de que la fractura esté presente? Sí, sería bueno que tener síntomas de alarma, pero lamentablemente, como vos decís, no los hay. Salvo quizá algunos especialistas reconocen que en la mujer, en esos 3, 4 años que siguen a la menopausia, suele haber algunos dolores en la zona lumbar, más bien sordos, no son dolores agudos, son dolores más o menos tolerables, con las cuales convive la mujer, pero si la mujer lo relata, uno lo podría poner en la pista de que por ahí se están rompiendo trabéculas, hay microfracturas a nivel de las vértebras, y antes de que la cosa llegue a mayores, uno podría estudiar ese paciente y tratarlo, ¿no es cierto? Pero en realidad en la osteoporosis no hay dolor hasta que no hay una fractura. Entonces, generalmente la clínica llega tarde acá, ¿no es cierto? Por eso, conociendo un poco a quiénes están en mayor riesgo, cuáles son las poblaciones que están más expuestas a tener osteoporosis, y el riesgo, la población típica es la mujer posmenopáusica, sobre todo muy menuda, sobre todo con baja masa muscular, sedentaria. Esa es la población a la cual vamos a ir a estudiar para tratar de pescar el problema antes de que la fractura ocurra. Claro, vos decís bien, la vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos importantes es ver qué tipo de test, qué tipo de estudios clínicos, imagenológicos. Hoy en día, por ejemplo, está muy difundida la densitometría. La densitometría para algunos es un procedimiento de rutina, para otros tiene indicaciones más o menos precisas. Así que me gustaría que aclares un poco cómo es el estudio que se debe hacer en una mujer, que es la que más generalmente se le apuntan los cañones para prevenir la osteoporosis. Exacto. También podría ser en un hombre. Exacto. Pero ¿cuáles son los estudios o los test que deberíamos hacer rutinariamente antes de la fractura? Antes de la fractura. Sí, lo principal como elemento diagnóstico es la densitometría, que es un procedimiento hoy día muy seguro, muy rápido, que da muy baja irradiación, irradia, qué sé yo, 10 veces menos que lo que irradia una radiografía común, de modo que no tiene prácticamente riesgo ni para el que la hace ni para el que está sometido al estudio. Es bien rápida y es bastante precisa, digamos, tiene buena exactitud, además refleja lo que le está pasando al hueso. Y eso es reproducible. Y es reproducible, tienen bajo factor de error, digamos, las máquinas modernas, de modo que esto es una cosa muy interesante para hacer, y sin ese valor, claro, uno no puede saber exactamente dónde está parado y si el paciente tiene una leve descalcificación solamente o si ya tiene una osteoporosis. Hay unas escalas internacionalmente reconocidas por las cuales nos guiamos una vez que tenemos el resultado para decir esta persona tiene una simple osteopenia o ya tiene una osteoporosis densitométrica. Y luego se pide una media docena de análisis, no son muchos los necesarios, pero hay que evaluar cómo está el calcio y el fósforo en sangre. A veces en orina hace falta tener también un calcio de orina 24 horas para saber si ese paciente no está perdiendo demasiado calcio por orina. Se suelen hacer también algunos pequeños estudios para ver si ese paciente tiene una buena absorción intestinal de calcio. Existe una enfermedad muy común en la población general
que a veces pasa desapercibida, que es la celiaquía, por alergia al gluten de los cereales, y eso puede manifestarse con una osteoporosis, de modo que hacer un análisis en sangre nos pone en la pista de esa enfermedad, y 2 o 3 cosas más que dependerán también del examen clínico que le hagamos al paciente, de qué signos encontramos, de si el paciente tiene antecedentes de otras enfermedades, qué remedios está tomando el paciente que puedan afectar, ¿no es cierto?, la calidad del hueso. Todas estas cosas se tienen en cuenta para luego hacer ese pequeño paneo bioquímico que junto con la densitometría nos van a dar la realidad del paciente y nos van a permitir decidir si ya puede o si conviene o no hacer un tratamiento. Claro, pero yo en esto te pediría que me aclares un poco más 2 aspectos. Uno es, perfecto, la densitometría, pero no lo tengo tan claro cuándo indicas a quiénes, a qué edad, en qué momento estarías indicando una densitometría. A todas las mujeres, algunas mujeres. Y lo otro, que ya 2 veces has mencionado la terminología osteopenia y osteoporosis, pero quizás no esté claro en la audiencia las definiciones de esa diferencia de terminología. Exacto. Te pediría que me digas qué es una cosa y qué es la otra. Bien, bien. Por esa convención de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es una cuestión estadística esta. Se denomina osteopenia a aquella disminución de la masa ósea que coloca al paciente que tenemos delante entre -1 y -2,5 desvíos estándar con respecto a un valor promedio de gente sana de su mismo sexo de 20 años, 20 o 30 años de edad. Eso sería osteopenia. Y osteoporosis es cuando ese valor se coloca por abajo de 2,5 desvíos estándar con respecto a ese promedio de gente joven. Ahora está claro eso, ¿no es cierto? Lo otro es a quién le hacemos. Y lo otro, ¿a quién le hacemos la densitometría? Entonces, precisamente por eso, como es imposible por una cuestión de economía de los recursos, lógica, es imposible hacer la densitometría a todo el mundo, sería una locura, entonces uno selecciona aquellas, vamos a tomar mujeres posmenopáusicas, que es el grupo de riesgo más importante, vamos a seleccionar en ellas a las más menudas, a las que han tenido algún antecedente de fractura, aunque sea de chicas, porque a veces esa fractura es como un antecedente, una llamada de atención de que esa masa ósea en esa persona no es óptima, a las que sufren escoliosis. La escoliosis es algo muy común en la gente joven y las personas con escoliosis tienen mayor predisposición a tener osteoporosis, a las que tienen antecedentes familiares de osteoporosis. Particularmente solemos preguntar si la madre o la abuela de la paciente ha tenido una deformación de la columna con esa jiba, ¿no es cierto?, cifótica de la columna, o si han tenido fractura de cadera. Y en estas personas también conviene mencionar personas que han tenido cálculos de riñón, porque es una población también con mayor riesgo. Aquellas personas que han tenido cirugías en el tubo digestivo, que han tenido que perder parte de su intestino por alguna patología y que uno sospecha que han quedado con un intestino corto que a lo mejor no ha absorbido bien los nutrientes necesarios para la salud del hueso. En fin, podríamos seguir ¿Y algún nombrando, medicamento, ¿no?, que esté tomando en forma crónica y la edad de la menopausia, eso también tendría que ver? Sí, quizá también tenga que ver eso. Por ejemplo, los antiepilépticos que hacen que se destruya más rápidamente la vitamina D, se ha visto que son algunos de los medicamentos en que podrían prender, digamos, una luz roja y nosotros tendríamos que estudiar a esos pacientes. No es muy larga la lista. Y después también algunos antipsicóticos, pero esos son cosas... Y los corticoides que están primeros en la lista. Toda persona que ha tenido tratamiento crónico con corticoides es, por definición, una persona de riesgo de tener osteoporosis. Gracias por recordármelo. Y después hay otros grupos de riesgo que no son mujeres. No nos olvidemos, por ejemplo, de los varones o de las personas de ambos sexos que tienen, por ejemplo, patologías crónicas como enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Todas estas personas son también un factor de riesgo. El alcohol, los varones con hipogonadismo, los varones que tienen caída en sus niveles de testosterona, que existen, aunque por ahí lo quieren ocultar, pero es una población que está.
El cáncer de próstata, los varones con cáncer de próstata que han tenido por ahí manipulaciones hormonales por razón de esa patología y que están particularmente expuestos. De modo que podemos elegir unos cuantos grupos de riesgo en los cuales está justificado pedir una Y ahora muy densitometría. recientemente los astronautas. Y los astronautas también. Sí, porque claro, la ingravidez, la falta de... Por eso las personas que han tenido, por ejemplo, por alguna enfermedad que se les ha complicado, han tenido tiempos de reposo en cama muy prolongados, es una población de riesgo también en las cuales hay que estudiarles la densitometría. ¿Y ha habido algún otro estudio que se puede hacer aparte de la densitometría? Hay variantes de densitometría, claro. Con experiencia suficiente como para el diagnóstico, ¿no? Sí, hay algunas variantes de la densitometría que son interesantes. Por ejemplo, hay unos aparatos modernos de densitometría que hacen como si fuera una radiografía de perfil de la columna, de toda la columna, desde el cuello hasta la región lumbar. Eso también se puede hacer con un simple aparato de rayos, que en general esa radiografía de la columna muchas veces también nos pone en la pista de la existencia de pequeñas deformidades de las vértebras que el paciente nunca experimentó como dolor, pero que ya ponen en la pista de que esa estructura está fallada, digamos, ¿no? Eso sería la morfometría. La morfometría de las vértebras. Y algunos densitómetros la incorporan como parte del estudio. Y después vienen algunas aplicaciones de la tomografía computada que se aplican pero para hueso periférico, para el radio, para la tibia, y que permiten hacer prácticamente como si fuera una biopsia del hueso. Se ven detalles finísimos de la estructura de las trabéculas, de cómo está la corteza del hueso, qué grosor tiene, cómo está dispuesta espacialmente, y permiten calcular qué resistencia a la fractura tiene ese hueso. Es por eso que se llama tomografía computada cuantitativa periférica de alta resolución. Hay un solo equipo en toda Latinoamérica que está en Buenos Aires, pero claro, sirven por ahora como para experimental, trabajo de investigación. Ajá. ¿La ecografía sirve para algo? La ecografía sí, hay aparatos densitométricos que utilizan bueno, o el radio, digamos el antebrazo, o el talón, a veces las falanges, y por medio de un pulso de ultrasonido se puede establecer la calidad del hueso. No se han generalizado como, ¿cómo te puedo decir?, como elementos diagnósticos firmes, son más bien para hacer catastro, para hacer búsquedas de pacientes que tienen masa ósea baja, pero si se descubre con ese equipo, después tiene que ser certificado por uno de los equipos centrales, claro, que se llama. Y no sirven para el seguimiento, digamos. Creo que ha quedado bastante claro cómo debemos estudiar a la paciente por su densidad de masa ósea para prevenir fracturas. Exacto. O bien, la que ya se ha fracturado, para su repetición, lo que sería la prevención secundaria. Exacto. Prevención secundaria. O sea que acá estamos entrando en la etapa de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento recomendado, ya sea en la prevención o en la terapéutica post-fractura? ¿Qué es lo que se indica de alguna manera general hacer? En la prevención, a cualquier edad, tendríamos que tener en cuenta la dieta. La dieta es fundamental en la prevención y un consumo de lácteos razonable se le debería pedir a toda edad y se le debería corregir a aquel paciente que no lo cumple. ¿Qué se entiende por una dieta apropiada desde el punto de vista de lácteos? Que brinda, digamos, aproximadamente 1 gramo de calcio por día. Son 2 porciones o 3 de lácteos todos los días. Una porción de lácteos sería un vaso de leche, otra sería un yogur de tamaño más bien grande, 190 gramos, un trozo de queso de 30 o 40 gramos. Cada una de estas cosas que nombro es una porción de lácteos. Y el paciente, con eso, algún flan, algún helado, puede juntar las 2 o 3 porciones diariamente que necesita. Y que el consumo de lácteos no tiene que ser esporádico, tiene que ser diario y no solamente una sola porción. Si le queda claro ese concepto al paciente, ya estamos ganando un pasito adelante en la prevención. Después... ¿Y si no puede alcanzar la cantidad de calcio que debería ingerir? Porque hay gente que tiene intolerancia a la leche, intolerancia a los lácteos. ¿Es aconsejable el reemplazo con calcio mineral? En ese caso no lo es. En ese caso no hay más remedio que dar un suplemento de calcio en forma de comprimido
porque lamentablemente con el resto de los alimentos llegar a 1 gramo, 1,5 gramos de calcio es muy difícil, a pesar de que uno sabe que hay otros alimentos que tienen calcio, pero nunca tan concentrado como en los lácteos. Entonces ahí se utiliza el suplemento de calcio. Y después de eso, bueno, una vida que no sea sedentaria, con cierto grado de actividad física, cierto grado de exposición solar, abandonar los hábitos que son perniciosos, como el exceso de alcohol o de tabaco. Y una vez hecho eso desde el punto de vista de la prevención general, uno ya tiene que ir pensando ya en la medicación, cuando se trata de hacer prevención secundaria, cuando ya ha habido una fractura, o cuando el valor densitométrico es muy bajo y uno quiere proteger a ese paciente de futuras fracturas. Y las drogas más usadas en el mundo se llaman bifosfonatos, son medicamentos bastante bien conocidos ya, porque hace muchos años que están en uso. Se pueden usar por vía oral y se pueden usar por vía inyectable. Cada una de estas vías tiene sus razones. La vía oral es la que la mayor parte de la gente acepta. Es una manera práctica de hacer el tratamiento, porque generalmente vienen comprimidos que se toman una vez por mes, de modo que no interfieren mucho con la vida del paciente. Pero hay un 20% de efectos colaterales porque suelen dar un poquito de gastritis o molestias intestinales del tipo de enfermedad ácida gástrica, ¿no? Si eso ocurre, hay que proteger al paciente con protectores gástricos, o bien se puede usar la vía inyectable. Los problemas esofágicos no se ven más con los productos más recientes. Se siguen viendo, sí. Las esofagitis y las gastritis, ya te digo, más o menos en un 20% de los pacientes, es bastante frecuente. Entonces, si el paciente tiene antecedente de enfermedad gástrica previa, o tiene una hernia de hiatos y tiene reflujo, yo no elegiría la vía oral, porque estoy seguro que le voy a causar ¿Hay algún un alendronato mejor que otro en este aspecto? Todos ¿Son todos similares? Todos parecidos. Y después entonces estaría la vía inyectable, que hay una forma un poco más antigua de hacerla, que es con una inyección endovenosa cada 3 meses, y una forma más moderna, con remedios más potentes, que con una infusión de 15 minutos, una vez al año, el paciente ya tiene la dosis que necesita para su tratamiento. Estas drogas son bastante efectivas, y hay otras cosas, por supuesto. Se puede utilizar el estroncio, que es un polvito que se disuelve en agua, con bastante buena tolerancia gástrica, pero exige toma todos los días. En ese sentido es un poco molesto, pero es muy efectivo para también proteger al hueso. Y después, ahora últimamente, hay un anticuerpo monoclonal que se aplica subcutáneo cada 6 meses. Y ahí prácticamente está el tratamiento de la osteoporosis. Existe la hormona paratiroidea, pero es un remedio extremadamente caro, es muy potente, es un anabólico para el hueso, que hace que los osteoblastos hagan más material, pero debido a su costo y a la incomodidad de su aplicación, que requiere una aplicación subcutánea diaria durante 1 año y medio, se reserva para casos especiales, para casos que no han andado con otros medicamentos y se han seguido quebrando, o para casos de fracturas múltiples y severas, donde uno quiere tener un resultado más rápido y más seguro. Dentro de los tratamientos, hoy en día se discute mucho el valor de la vitamina D. Exacto. Me gustaría que aclares un poco quién la debe tomar, cuánto tiempo, en qué condiciones, etcétera, y si la calcitonina, que es otro viejo tratamiento, ha perdido vigencia, todavía se usa, o en qué condiciones se estaría usando. Bien, la calcitonina, vamos a empezar por la segunda parte de tu pregunta. La calcitonina fue el primer tratamiento que tuvimos para la osteoporosis después del reemplazo hormonal con estrógeno, ¿no es cierto? Pero si bien aportaba sus cosas, y al día de hoy todavía se sigue usando en algunos casos muy especiales, la calcitonina prácticamente se ha dejado de usar en los tratamientos para osteoporosis. En las guías modernas, americanas y europeas no se menciona directamente, porque tiene muy poca efectividad, no es un remedio demasiado potente. En cambio, casi todos los demás remedios, prácticamente todo lo que yo te mencioné antes, todo ofrece una protección de un 40-50%, es decir, reducen la tasa de fracturas entre un 30 y un 50%, de modo que son bastante efectivos. La calcitonina no llega a ese estándar, digamos, y por eso se ha dejado de usar. Y se ha visto incluso recientemente que en algunas poblaciones europeas añosas que la venían usando a la calcitonina desde hacía mucho tiempo ininterrumpidamente, se ha visto como que hay un mayor riesgo de tener enfermedad maligna, digamos, cáncer, y por eso prácticamente ya no la contamos.
Y la primera parte de tu pregunta, que es tremendamente importante, es el tema de la vitamina D. Se sabe en el mundo occidental y en todo el mundo occidental, Latinoamérica incluido, y hay muchos estudios hechos en Argentina, que la población adulta, a pesar de que tenemos un país con muy buena exposición solar, que es la fuente fundamental de nuestra vitamina D, no está en la dieta la vitamina D, aproximadamente la mitad de la población adulta no tiene niveles adecuados de vitamina D. Por eso se considera que tratándose la osteoporosis de una enfermedad del metabolismo del calcio de alguna manera, sería imprescindible que todo paciente que reciba tratamiento para la osteoporosis esté cubierto con una dosis adecuada de vitamina D. No sé si eso se puede conseguir un tratamiento, es una corrección de una deficiencia vitamínica. Yo lo tomaría por ese lado y se los explico a los pacientes para que también la acepten, como que no están tomando otro remedio, están tomando un suplemento vitamínico que les hará bien para el hueso y para muchas otras cosas, para sus defensas inmunológicas y las defensas contra las infecciones y demás. Ahora, se corre el riesgo, por cierto, de sobredosificarla. Hay que darla, pero a dosis prudentes. Lo que las guías argentinas recomiendan para un adulto son entre 1000 y 2000 unidades diarias, alrededor de 1000 unidades diarias de vitamina D. Es raro que uno tenga que necesitar un poquito más. Pero es verdad que hay algunos pacientes que se ve que la destruyen más rápidamente, que para conseguir los niveles adecuados en sangre, algunos pacientes necesitan un poquito más de vitamina D y se puede llegar en casos especiales a 2000, 3000 o 4000 unidades por día. Pero también hay maneras de administrarla por vía, digamos, en intervalos largos. Se puede utilizar una dosis semanal o quincenal o mensual y en algunos casos cada 2 o 3 meses. Hay un 30% de la población que anda perfectamente bien con una dosis de vitamina D de 100.000 unidades cada 3 meses, por ejemplo. Y hay que tener cuidado de no pasarse porque también es verdad, si bien el margen terapéutico de la vitamina D es muy amplio y no se intoxica el paciente con vitamina D a menos que uno le dé dosis muy altas, también se ha empezado a ver ahora en estudios epidemiológicos que hay una especie de respuesta en U o curva en U en la respuesta, que uno previene lo que quiere prevenir a dosis razonables, pero si se pasa de dosis, el efecto la enfermedad que se quiere prevenir puede aumentar, ¿no? Así que hay que tener un poco de cuidado. Bueno, y para ir cerrando este diálogo que ha sido muy enriquecedor, yo te quería preguntar si existen o sabemos que existen, si se recomiendan su aplicación, algunos test de prevención, como el FRAX, por ejemplo, si tiene valor, si el médico lo debe conocer, que se puede bajar por internet, cualquier profesional puede bajar la planilla y hacer el cálculo. Es decir, ¿tiene sentido en el paciente en forma rutinaria buscar el riesgo a 10 años de fractura? Y yo creo que sí, porque si no, corremos el riesgo de que el 80% de las mujeres posmenopáusicas que por ahí presentan una osteopenia empiecen ya un tratamiento que a esa edad no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la ecuación riesgo-beneficio. Claro. El paciente va a gastar un montón de dinero, el sistema de salud va a gastar un montón de dinero para prevenir un riesgo que en realidad es bajo. Entonces tiene sentido graduar ese riesgo. En las guías argentinas que hemos redactado con un montón de especialistas de Buenos Aires sobre todo, y que está publicado en la revista Medicina, están disponibles, se puede bajar de internet, unas tablas que sirven para que rápidamente en el consultorio, sin ir a internet, uno pueda estimar el riesgo del paciente y decir, este paciente puede simplemente hacer vida sana y lo reevalúa en 2 o 3 años, o necesita tomar una medicación. Eso también lo podemos recomendar. Y si no está el FRAX, que es un instrumento electrónico, digamos, se puede bajar al celular y tenerlo uno en el celular, hay una aplicación móvil, y fue desarrollado por la Universidad de Sheffield en Inglaterra junto con la Organización Mundial de la Salud y está adecuado para varios países, entre ellos la Argentina. Y también es un elemento útil porque entonces gradúa el riesgo y lo expresa en forma de un porcentaje y hay niveles de intervención. Si el paciente, por ejemplo, no tiene mucho más que de 20% de riesgo de fracturar un hueso largo o una vértebra, se lo puede seguir sin intervenir. Pero si, por ejemplo, el riesgo de fractura de cadera supera el 3% en los próximos 10 años, conviene intervenir. Entonces, eso quizá para un super especialista no hace falta, porque uno ya intuitivamente sabe cuál es el riesgo del paciente,
pero para un clínico general, para un ginecólogo que tenga delante una paciente y quiere decidir la trato o no la trato, esto sería muy útil. Bueno, muy bien, muchas gracias. Al contrario, por la gracias a conversación. vos.